todas las obras de la economía ambiental encontramos el concepto de externalidades como un elemento recurrente. Un escritor de economía ambiental, Peiró, en su obra Economía del Bienestar, definía una externalidad como una situación que una persona A produce al afectar a una persona B. Eso es una externalidad. Por ejemplo, cuando el proceso de contaminación afecta a personas disminuyendo su bienestar, cuánto ingreso por el daño a la salud, por el daño a la seguridad laboral. Todo eso es el costo de las externalidades. Es posible que este costo lo paguen las generaciones futuras. El problema es quién debe pagarlo hoy. Se supone que quien arroje un papel al piso debe recogerlo. Y esta teoría del que tira un papel al piso lo recoja es válida si fueran 2 personas los que existieran en el universo. Pero la población se incrementa día a día, por eso hay que buscar soluciones que abarquen más fuerte la demanda general. Se necesita entonces, y seguramente es de gran ayuda los impuestos pillovianos, se necesita que el Estado utilice instrumentos económicos de regulación que permita regular las emisiones de gases, la escasez del agua y las altas temperaturas, seguramente mediante la educación ambiental desde edad muy temprana. Se podría prevenir muchos de los graves problemas ambientales que nos aquejan hoy día, si se educara al niño para que cuando sea mayor ya lleve formado en su conciencia la necesidad de cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, lo más relevante es encontrar aquí la forma más eficiente y eficaz de controlar la producción y la explotación, de tal manera que se tenga en cuenta el medio ambiente. Otra forma que podría utilizar el Estado sería dar incentivos económicos para que las personas y las empresas se comporten de la mejor manera posible y disminuyan los niveles de contaminación. Bienvenidos a la clase de soluciones privadas a las externalidades. Vamos a comenzar con un breve repaso de las externalidades, el concepto, las consecuencias y los tipos, para luego analizar específicamente los tipos de soluciones privadas y por último concluir con el estudio del teorema de Coase. Comencemos repasando la definición de externalidades. Una externalidad se produce cuando la producción o el consumo de un bien afecta a otros participantes que no son compradores ni vendedores. Por lo tanto, se crea este efecto externo que puede ser positivo o negativo. Entonces, una externalidad es cuando un efecto negativo o positivo, ya sea por el lado del consumo o de la producción, recae sobre un tercero que no es parte de ese mercado. Pensemos en una persona que no fuma y se ve afectada por el humo del cigarrillo. Esta persona no es ni la demanda ni la oferta y está siendo molestada por este efecto que entonces es negativo por parte del consumo de una persona, que es demanda. Veamos cuáles son las consecuencias. En principio, el precio no incluye esos efectos secundarios, ya sean positivos o negativos. Es decir, que la molestia que yo le ocasiono a otra persona no está incluida en el precio que yo pago el cigarrillo. O la contaminación que genero en el río no está incluida en el precio del bien que se produce. ¿Cuál es la consecuencia? Que las valoraciones sociales son diferentes a las valoraciones privadas cuando la externalidad es por el lado del consumo, o los costos sociales son diferentes de los costos privados cuando la externalidad es por el lado de la producción. Entonces, hay una falta de mercado en el caso de externalidades, porque el mercado por sí solo no está asignando correctamente los recursos, no está asignando los recursos desde el punto de vista socialmente óptimo. ¿Y cuál es la solución? La solución es la intervención estatal, que sería una obligación que el Estado debe intervenir cuando el mercado falla, o también pueden darse acuerdos privados. En ese video estuvimos diciendo que existen externalidades negativas en la producción, como es el caso entonces de las empresas que contaminan. Mencionamos que pueden haber externalidades negativas en el consumo, como cuando alguien tiene una fiesta muy ruidosa, o externalidades negativas, por ejemplo, como el uso de motocicletas que produce una cantidad de ruido excesiva y contaminan el entorno, o como las empresas que destruyen el medio ambiente y afectan a las comunidades vecinas. También tenemos externalidades positivas, como es el caso de la producción de miel, donde las abejas ayudan a la polinización y pueden ayudar entonces a otras producciones. Luego tenemos externalidades positivas en el consumo, como es en el caso de la salud, que cuando una persona entonces
se cura de una enfermedad o previene una enfermedad, está evitando que otras personas más se contagien también. O bien cuando se restaura un edificio antiguo donde se mejora el paisaje y eso genera bienestar para todos los que pasan por ahí. O el caso de la educación, donde no solamente se beneficia a la persona que recibe esa educación, sino también la sociedad en general. Ahora entonces, las soluciones privadas a las externalidades. ¿Cuáles son los tipos? Existen códigos morales y sanciones sociales que hacen que los efectos negativos sean reducidos, los efectos negativos de las conductas de las personas. Pensemos que si se arroja basura en la vía pública, uno va a ser socialmente mal visto. Esa es una sanción social. Lo que hace una conducta que internalice los costos negativos y los evite, básicamente. Otro tipo de solución privada es la existencia de instituciones y asociaciones sin fines de lucro financiadas por donaciones privadas. Estas asociaciones, como nosotros ya conocemos algunas, se interesan por el cuidado del medio ambiente y su objetivo es que se sigan actividades que hagan que las personas tomen conciencia de su impacto negativo en su acción de consumo, de su producción y por lo tanto lo eviten, o hacer evidente alguna conducta negativa de alguna empresa para que el Estado tome la acción correcta para que internalicen ese efecto negativo. Otro tipo de solución a las externalidades desde el punto de vista privado es integrando diferentes tipos de negocios, fusionando empresas que generan algún tipo de externalidad. Analicemos este ejemplo muy común entre el apicultor y el productor de manzanas. El apicultor tiene sus abejas y tiene una cantidad determinada de colmenas que resulta del análisis privado de su negocio, sin tener en cuenta que cuando tiene más colmenas, el efecto positivo de la polinización al productor de manzanas genera esta externalidad positiva. Por el otro lado, actuando desde su punto de vista privado, el productor de manzanas también tiene una cantidad de manzana que ha determinado según su negocio, teniendo en cuenta sus costos y sus beneficios privados. Si ambos se fusionaran, tendrían más colmenas y más plantas de manzanas. Por lo tanto, la fusión llevaría a una cantidad mayor de colmenas y a una cantidad mayor de plantas porque la fusión ha internalizado el beneficio positivo de ambas producciones. Por lo tanto, con la fusión o la integración de las empresas se alcanza el óptimo social. Otra posibilidad entre el apicultor y el productor de manzanas es que hagan un contrato entre partes. Esto es, que firmen un acuerdo en el que el apicultor se compromete a aumentar su número de colmenas, el productor de manzana a plantar más árboles, y de esa forma se va a alcanzar el óptimo social como si estuviesen integradas. De la diapositiva anterior vimos que las partes privadas pueden llegar a un acuerdo y solucionar las externalidades para llegar así al óptimo social. El teorema de Coase se ocupa de la eficacia del mercado para resolver el problema de las externalidades en algunas circunstancias. ¿Qué dice el teorema de Coase? Que si las partes privadas pueden negociar sin ningún costo o con bajos costos sobre la asignación de los recursos, resuelven por sí mismas el problema de las externalidades y alcanzan un resultado eficiente. Pero es necesario, además, que los derechos de propiedad estén bien definidos, es decir, que se sepa quién tiene derecho a qué. Entonces, se va a tener claro la base de la negociación y cómo negociar. Veamos un ejemplo. Luis tiene un perro que ladra y molesta a María, que es su vecina. Saber quién tiene derecho es fundamental. Si Luis tiene derecho a tener el perro o María tiene derecho a la tranquilidad. Entonces se da una distribución de los derechos de propiedad. Por ejemplo, si Luis tiene derecho a tener el perro, para llegar a un acuerdo hay que comparar los beneficios de Luis de tener el perro con los costos de María de soportarlo. ¿Qué pasa si María
tiene derecho a la tranquilidad, entonces puede exigir a Luis deshacerse del perro. Negociarían. Luis puede ofrecerle a María pagarle por soportar los ruidos del perro, siempre y cuando el beneficio de Luis fuera mayor al costo de María. Entonces se alcanzaría con esta negociación un resultado eficiente. Si María tiene un costo mayor al beneficio de Luis, Luis no podrá pagarle a María para compensar la molestia y tiene que deshacerse del perro. Este también es un resultado eficiente. Los costos de transacción a veces lo impiden y por lo tanto no se resuelve la externalidad y no se alcanza el óptimo social. Si los costos de pagar abogado y hacer cumplir el contrato entre Luis y María son muy altos, en definitiva no se va a llegar nunca a un acuerdo por estos costos de transacción y por lo tanto no se va a llegar a un acuerdo, a un resultado eficiente desde el punto de vista social. Lo mismo pasaría en el caso de que el número de las partes intervinientes fuera muy elevado, entonces es difícil llegar a un acuerdo. Bienvenidos a la clase de bienes públicos. Los bienes públicos son un caso extremo de externalidad positiva. Las condiciones que se dan cuando existen bienes públicos es que el beneficio de provisión de una cantidad determinada es indivisible. ¿Qué significa esto? Que provista una cantidad determinada del bien se beneficia a todos, independientemente compren o no el bien. Todos los individuos consumen la cantidad total provista del bien público. No se da que cada uno tome una parte. Otra de las condiciones es que el costo marginal de proveerlo a una persona más es cero. Esto es, dado que todos consumen una cantidad determinada de ese bien, si se suma una persona más al consumo, el costo de satisfacer a esa persona es nulo. Veamos las características de rivalidad y exclusión que son fundamentales para la definición de bienes públicos. Comencemos con la rivalidad en el consumo. Esto significa que el consumo por parte de una persona implica que nadie más puede consumir dicho bien o servicio. En este caso entonces hay rivalidad. Por ejemplo, una manzana tiene rivalidad en el consumo. Si yo la consumo, nadie más lo hará. Lo mismo con un asiento de un bus, con una ropa. Son bienes privados. Los bienes privados tienen rivalidad en el consumo. La rivalidad hace que uno esté dispuesto a pagar el bien para apropiarse del beneficio. Los bienes públicos no son rivales. El consumo de una persona no afecta la satisfacción de otro. Ejemplo, el alumbrado público. El alumbrado público no tiene rivalidad en el consumo. Que una persona se vea beneficiado por este bien o servicio no afecta la satisfacción de otra. También pensemos en la señal de TV, de televisión abierta. No hay rivalidad en el consumo. Que una persona esté consumiendo esa señal no afecta la disponibilidad para otra. Pasemos a la característica de exclusión en el consumo. Esta característica es la capacidad de excluir del consumo de un bien a los que no pagan por este. Por ejemplo, para viajar en un bus tengo que pagar. Tengo que pagar para apropiarme del beneficio. Si no lo hago, me excluyen del consumo. Este es un bien privado. ¿Qué pasa con el alumbrado público? ¿Pueden excluir a alguien del consumo, aunque no haya pagado las tasas municipales? No, no es posible. O si es posible, a veces es muy costoso y caro y no vale la pena. Cuando no es posible excluir del consumo a quien no paga, la provisión debe ser pública, porque si no, el negocio no es rentable y la oferta privada no aparece. Entonces, los bienes públicos tienen las características de ser no rivales y no excluibles. No es posible impedir que una persona utilice el bien público, como por ejemplo la defensa nacional, y el uso de una persona de este bien no reduce la disponibilidad para otra ni la calidad. Otro ejemplo muy usual en la bibliografía es el faro. Supongamos un faro en la costa de un mar y no es posible excluir si no paga un barco. Lo mismo ve la señal el barco. Entonces la característica de exclusión no se da. ¿Qué pasa con la rivalidad? El consumo no es rival. El beneficio de uno no
no perjudica el disfrute del otro. Además, un barco adicional no aumenta el costo de provisión del servicio del faro. Pero, digamos, ¿cómo se hace rentable el negocio de tener un faro? A veces ha habido experiencias de provisión privada del servicio del faro, pero este señor, el dueño del faro, le ha tenido que cobrar al propietario del puerto, quien cobra a los barcos, que si no le pagan no pueden acceder al puerto. Vamos a presentar primero varias ilustraciones para exponer el concepto de los bienes privados y de los bienes públicos y las diferencias que hay. Observemos este automóvil. Solamente una persona puede conducir el automóvil a la vez, es decir, usted y yo no podríamos conducir ese mismo automóvil simultáneamente. Entonces podemos decir que existe rivalidad en el consumo. Existe rivalidad siempre que el mismo bien no pueda ser consumido simultáneamente por más de una persona. Esto ocurre con muchos otros bienes. Usted y yo, por ejemplo, no podríamos usar el mismo pantalón simultáneamente o comer la misma galleta a la vez. Entonces, estamos hablando de bienes en los cuales existe rivalidad en el consumo. Adicionalmente, este automóvil se vende a un determinado precio. Eso quiere decir que no cualquiera puede tener o utilizar este automóvil a no ser que pague por él. Por lo tanto, existe exclusión en el consumo. El pago de un precio es el principal mecanismo de exclusión, aunque existen algunos otros. El tener que pagar un precio significa que solamente algunas personas pueden consumir el bien. Entonces, bienes que poseen rivalidad en el consumo y exclusión en el consumo son los bienes que conocemos como bienes privados. El caso, decíamos, del automóvil, del pantalón o de una galleta. Pero no todos los bienes poseen rivalidad en el consumo y exclusión. Veamos esta otra situación. Aquí tenemos un campo de golf. Este campo de golf sí puede ser utilizado por varias personas simultáneamente. De hecho, en el caso de la mayoría de los deportes, no tendría mucho sentido, por ejemplo, tener una cancha de fútbol solamente para uno. Pues se juega en equipo, se juega con varias personas. Entonces, varias personas querrán, por ejemplo, jugar golf unos contra otros simultáneamente. En este caso, entonces, tenemos nosotros que no hay rivalidad en el consumo. El hecho de que este jugador esté ahí en el campo no afecta que un segundo o un tercer jugador también esté en el campo y puedan disfrutar del juego. Ahora bien, igual que en el caso del automóvil, se cobra por el uso del campo de golf, es decir, hay exclusión en el consumo. Aquí tenemos entonces un bien en el cual no hay rivalidad, pero sí hay exclusión. Este es lo que conoceríamos como un bien semiprivado. Y existen pues diferentes tipos de bienes en los cuales no hay rivalidad, pero sí hay exclusión. Hay muchos bienes por los cuales pagamos. Por ejemplo, vamos al cine y todos vemos simultáneamente la misma película. No hay rivalidad en el consumo y hay exclusión, pues obviamente el que no paga no puede entrar al cine. Observemos un ejemplo más. Aquí tenemos un parque de un vecindario. En este parque, muchas personas pueden disfrutar del parque a la vez, igual que el campo de golf. Así es que entonces tendríamos pues que en principio no hay rivalidad en el consumo, a no ser que muchas personas estén simultáneamente en el parque. Por ejemplo, si muchos niños pretenden usar el mismo juego a la vez, todos quieren usar el tobogán a la vez, pues entonces empieza a haber cierta rivalidad. Ahora bien, el parque no se cobra por su uso. Tenemos en este caso pues que no hay exclusión en el consumo. Nos encontramos ciertos bienes en los cuales no hay rivalidad en su consumo o hay alguna cierta rivalidad en el consumo,
pero no hay exclusión, no se cobra por su uso. Veamos aquí un ejemplo de esta misma situación. Observemos la calle que está a la izquierda. Esta calle no se cobra nada por transitar por ella, no hay un peaje ni ningún tipo de mecanismo de exclusión, y en ese caso la calle no está congestionada, por lo tanto no existe ninguna rivalidad. Pero en el caso de la calle que está a la derecha, que está sumamente congestionada, nos encontramos con que no hay exclusión, no se paga tampoco por transitar por esta vía. Sin embargo, al estar sumamente congestionada, nos encontramos con que sí hay rivalidad, y muchas veces vemos hasta un conductor enojado con otro o enojado en general porque hay mucho congestionamiento y no puede avanzar. Muestra pues de la rivalidad que se empieza a dar en el consumo del bien. Ahora observemos esta otra. Aquí tenemos el alumbrado público que se da en una carretera o que se da en algún vecindario. Muchas personas pueden disfrutar del alumbrado público a la vez. Así es que entonces tenemos que no hay rivalidad en el consumo. Y realmente el que una persona esté ahí, digamos, no le resta luz a otro. Por lo tanto, no existe ningún tipo de rivalidad en el consumo. Y tampoco se cobra a las personas que van transitando por ahí por su uso. Por lo tanto, no hay exclusión en el consumo. Así es que nos encontramos con que el alumbrado público sería un bien público puro. Tenemos, por ejemplo, el caso del aire. El aire tampoco hay rivalidad en su consumo, tampoco hay exclusión, así es que sería un bien público puro. O, por ejemplo, la defensa nacional. No hay rivalidad en su consumo y tampoco hay exclusión. Así es que nos encontramos ahí con otro bien público puro. Podemos entonces distinguir los bienes públicos en términos entonces de la rivalidad en su consumo y de su exclusión en el consumo. Si existe rivalidad y exclusión, estaríamos hablando de bienes privados, como dijimos, un automóvil, un alimento, entre otros. Si no existe rivalidad, pero sí existe exclusión, hablamos entonces de un bien semiprivado, como dijimos el campo de golf o puede ser la televisión por cable. Ahora bien, un bien público común sería aquel que sí tiene cierta rivalidad en el consumo, pero no hay exclusión, como el caso que dijimos del parque o la calle. Y el bien público puro no tiene exclusión ni rivalidad. Observamos el ejemplo del alumbrado público o la defensa. Así es que observemos que el hecho de definir un bien público no está tanto en la propiedad del bien, sino en qué tanto existe exclusión principalmente y en qué medida se da rivalidad en su consumo. Entonces observemos aquí este vecindario donde existe el alumbrado público, dijimos que era un bien público y como tal no existe exclusión. Entonces, si partiéramos de una situación inicial en la cual cada uno de los vecinos tiene que pagar por el alumbrado público, si alguno de ellos decide no pagar, igual va a disfrutar del servicio. No sería justo que porque él no paga, entonces se le quite el servicio a todos los demás. Así que entonces este vecino sabría que si él no paga, igual disfruta del servicio. En consecuencia, ninguno va a tener incentivo para pagar. Por lo tanto, entonces aparece este problema del parásito. En el caso de los bienes públicos, entonces existe un incentivo para que las personas puedan consumir sin pagar, ya que no se les puede excluir entonces de su consumo. Muy bien, cuando hablamos de la provisión privada, entonces el bien público sería provisto por una empresa privada. Si ésta no puede financiar esa producción, dado el problema del parásito, entonces no podría ser producido ese bien de esa manera. Nos encontramos, por ejemplo, las aceras en las calles. No vemos ninguna empresa interesada en producir aceras por todos lados. Entonces, en ese caso, no puede darse la provisión privada. La provisión pública, entonces, es necesaria en ciertos casos, cuando las empresas privadas no encuentran rentable producir esos bienes. En esos casos, pues no existe entonces oferta y se da una subproducción de bienes públicos.
El gobierno eventualmente también puede contratar empresas privadas que provean los bienes públicos. Supongamos que tenemos una cierta zona que es atravesada por un río. Y en este lugar habitan algunas personas. El lugar es bastante agradable, es muy limpio, y eso lo motivó a usted a poner un negocio. Usted puso un restaurante al lado del río, la gente llega a disfrutar del paisaje y comen al lado del río. Usted tiene ahí un buen negocio en armonía con la naturaleza. Sin embargo, río arriba llegué yo y puse una fábrica. Mi fábrica produce, por ejemplo, insecticidas. Mi producto es algo contaminante. Resulta que yo como productor, mi fábrica tiene unos costos de producción. Estos costos de producción, que los conocemos bien de los cursos de contabilidad de costos, serán los costos de los materiales, los costos de la mano de obra, los costos indirectos, los gastos administrativos, de ventas, financieros, etcétera. Todos los costos y gastos que una empresa puede tener. Estos costos los genero yo como productor y nadie más va a sufragarlos si no soy yo mismo. O sea, mi empresa será la que tendrá que pagar su planilla, tendrá que pagar a sus proveedores, tendrá que pagar todos y cada uno de los servicios que contrata, etcétera. Entonces, tenemos que estos son los que llamamos costos privados. Son costos entonces que son producidos por alguien y recaen sobre ese mismo productor. Eso es lo que tenemos, que es un costo privado. Ahora bien, en esta situación nos encontramos con algunos otros costos adicionales. Yo encuentro muy cómodo, muy barato, empezar a lanzar mis desperdicios al río. Y esa agua que era limpia, que era cristalina, empieza a ponerse turbia. El agua empieza entonces a estar contaminada. Y entonces empiezan a morirse los peces y empieza a haber toda una afectación. Esta agua contaminada y esta afectación a la flora y la fauna empiezan a afectar, por ejemplo, la salud de las personas que ahí viven. Y también tenemos que empieza a afectarse su negocio. Ya nadie va a querer llegar a comer al lado de un río contaminado. Estos costos no son costos privados. Estos son costos que llamamos externos. Es decir, yo no voy a pagar el médico de esas personas cuando se enferman, ni yo voy a llegar a pagarle a usted por los clientes que ha perdido su negocio. Esos son costos que yo estoy produciendo, sin embargo yo no estoy pagando. Por eso decimos entonces que un costo externo es un costo que no recae en el productor del bien o servicio, sino que cae en otros productores o en otros consumidores. Ahora observemos algo importante. El equilibrio eficiente es esta cantidad Q2, no nos lleva la contaminación a cero. En Q2 siempre va a existir contaminación. Por lo tanto, podemos hablar de un cierto nivel eficiente de contaminación. Y el asunto es que el producto que esta empresa produce es necesario en la sociedad también. Lo que se requiere entonces es producir en un punto donde el costo marginal de esta contaminación no exceda al beneficio marginal que se obtiene por el producto. Hay un aspecto importante aquí con los derechos de propiedad. Las externalidades aparecen por causa de la ausencia de derechos de propiedad. Los derechos de propiedad son títulos legalmente establecidos sobre la propiedad, el uso o la distribución de los factores de producción y los bienes y servicios, y que pueden ser reclamables ante una corte. El establecimiento entonces de derechos de propiedad permite alcanzar la eficiencia. Si existiera, por ejemplo, un dueño del río, entonces el contaminador tendría que enfrentar todos los costos y el mercado haría que el costo marginal social sea igual al costo marginal privado.
Por ejemplo, si la empresa fuera dueña del río o si los habitantes fueran dueños del río, entonces la empresa no podría contaminar de igual manera el río. Por lo tanto, entonces, los derechos de propiedad juegan un papel importante aquí. Ronald Coase planteó lo que se llamó el teorema de Coase. Él planteó que si se daban tres condiciones, la primera es si existen derechos de propiedad, la segunda es si solo un número pequeño de participantes están involucrados, y la tercera es si los costos de transacción son bajos, entonces las transacciones privadas son eficientes. Eso implica que no van a haber externalidades. Entonces la primera, si existen derechos de propiedad, es decir, si hubiera un dueño del río. La segunda, si hubieran pocos participantes involucrados, por ejemplo, solamente la fábrica, el restaurante y unos pocos vecinos. Y la tercera, si el costo de establecer algún tipo de negocio, de convenio, de pacto entre las partes para regular el nivel de contaminación, entonces podríamos tener una situación en la cual el resultado sea eficiente, y si es eficiente no hay externalidad. Este resultado es el mismo independientemente de quién sea el poseedor de los derechos de propiedad. Es decir, si la empresa es la dueña del río, entonces los otros no tendrían derecho a reclamar una afectación. Al contrario ocurriría si los vecinos fueran los dueños del río, entonces sería la empresa la que no tendría derecho de contaminarlo. Ahora, ¿cómo se puede solucionar el problema? Porque nos encontramos con que en esta situación nadie es dueño del río, igual que nadie es dueño del aire, nadie es dueño del mar, nadie es dueño de los peces que están en el mar y así nadie es dueño de muchos otros bienes. Entonces nos encontramos con que el teorema de Coase no se cumple en todos los casos. Entonces, cuando el mercado falla, se requiere la acción del gobierno. Hay tres acciones principales que los gobiernos utilizan para enfrentar los costos externos, que son los impuestos, los cargos por emisiones y los permisos negociables. Hablemos de los impuestos. El gobierno puede entonces establecer un impuesto que sea igual al costo marginal externo. Entonces veámoslo en términos de nuestro gráfico. Tenemos que la diferencia entre la curva del costo marginal privado y el costo marginal social, esa era el costo marginal externo. Entonces el gobierno puede establecer un impuesto equivalente a ese monto. Eso llevaría al mercado a pasar del punto A al punto B, obteniéndose entonces un resultado eficiente. Una gran dificultad, por supuesto, aquí es estimar cuánto es el valor del costo marginal externo y por lo tanto estimar cuánta es la magnitud del impuesto. Los cargos por emisiones consisten en que el gobierno establezca un precio por unidad de contaminación, de manera que si una empresa debe contaminar más, deberá pagar por más cargos por emisiones. Funciona de manera similar entonces a los impuestos. Esto llevaría a las empresas a generar un nivel eficiente de contaminación. Claro que volvemos a caer en la misma situación. El gobierno requiere información para establecer cuánto es el monto de estos cargos por emisiones. Por otro lado, existen los permisos negociables. En este caso, a cada empresa que desee contaminar, se le asigna un monto permitido de contaminación por periodo y las empresas pueden comerciar estos permisos, es decir, se crea un segundo mercado acerca de los permisos negociables. El precio de este mercado entonces confrontaría a los contaminadores con el costo social, de manera entonces que si desean contaminar más van a tener que comprar más permisos, van a tener que pagar más. En capítulos anteriores estudiamos que si hay libre mercado se llega a una situación de máximo bienestar. Sin embargo, las acciones o decisiones de los productores y consumidores generan efectos en la sociedad. En este video vamos a ver cómo se denomina en economía estos efectos y cómo puede intervenir el gobierno. Los economistas a estos efectos de la producción y el consumo que no se compensan los denominan externalidades. Pueden haber externalidades negativas si el efecto sobre la sociedad es negativo, y positivas si tienen un efecto positivo sobre la sociedad.
El objetivo de incluir las externalidades en el resultado del mercado es tener en cuenta el bienestar de quienes resultan afectados. Cuando mencionamos externalidades negativas nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la contaminación que genera el uso del automóvil o el humo que puede molestar a otras personas, o si tenemos un vecino que escucha música en su casa con alto volumen en la noche. Una externalidad positiva es la que, por ejemplo, genera un jardinero que trabaje en su casa, pero sin tenerlo en cuenta beneficia a los vecinos que tienen una mejor y más agradable vista del barrio. Otro ejemplo puede ser un libro. El autor no capta todos los beneficios que puede tener la persona que utiliza el conocimiento después de leer el libro. Entonces, ¿cómo podemos incluir las externalidades en el mercado? Un ejemplo clásico, las fábricas de acero que contaminan y generan una externalidad negativa porque el humo que queda en el aire perjudica la salud de las personas. Esto quiere decir que el costo para la sociedad de producir una tonelada de acero es mayor que el costo de los productores de acero. En la gráfica se muestra el costo social de producir acero, que es el costo de los productores más los costos de quienes se ven afectados por la contaminación en el aire. Esta curva está por encima de la curva de oferta porque tiene en cuenta el costo de la contaminación producida por las fábricas de acero, y por esto la cantidad de toneladas producidas debe ser menor a la de equilibrio. Ahora, ¿cómo puede intervenir el gobierno para que realmente se produzca una cantidad de acero socialmente óptima? Una forma puede ser imponer un impuesto por cada tonelada de acero producida. Como es menos rentable producir acero, los productores ofrecen menos y la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Esta intervención del gobierno para corregir los efectos no tenidos en cuenta en la producción de acero se le llama internalizar la externalidad. Como lo mencionamos, pueden existir externalidades positivas. Por ejemplo, la investigación científica puede producir muchos más efectos positivos de los que se cree. De estas investigaciones pueden surgir nuevas medicinas para curar enfermedades o se pueden encontrar nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes para la industria. Para incluir este tipo de externalidades, miremos esta gráfica. Los investigadores tienden a destinar pocos recursos propios a la investigación porque no captan todas las externalidades positivas de su trabajo. Entonces producen un cierto número de investigaciones en el equilibrio. Debido a que el valor de las investigaciones para la sociedad es mayor, entonces la oferta debería ser mayor y ubicarse por debajo de la curva de oferta de equilibrio. El gobierno puede intervenir para acercar el número de investigaciones al socialmente óptimo por medio de un subsidio. Si el gobierno pagara un subsidio a los investigadores, estos estarían dispuestos a ofrecer más investigaciones, por lo cual la curva de oferta se desplazaría hacia abajo y de esta forma se acerca el número de investigaciones socialmente deseadas. Como conclusión, con una externalidad negativa, los mercados producen una cantidad mayor a la socialmente deseada, y el gobierno intervendría por medio de un impuesto. Con una externalidad positiva, los mercados producen una cantidad menor a la socialmente deseada, y el gobierno intervendría por medio de un subsidio.